Yo necesito cambios y necesito aprender cómo puedo realmente ser transformados. Y como estamos hablando de que es fundamental la forma en que pensamos. Cuando nosotros somos guiados por los pensamientos más fuertes que tenemos, eso direcciona nuestras vidas. Entonces necesitamos prestar atención en lo que está sucediendo en nuestra mente. Y necesitamos creer que Dios puede sacarnos de patrones, de estilos de vida, de hábitos o de dificultades y problemas donde no encontramos la salida, no sabemos cómo cambiarlos, pero que Dios sí nos va a dar una mentalidad de victoria, nos va a dar la salida, nos va a dar las herramientas de poder superar todo lo que estamos enfrentando. Amén. Es algo similar, de forma de ilustrar a un hombre que hacía la carrera de una milla, de 1600 metros. Vi un hombre que se llamaba Roger Bannister. Vamos a darle bien honor a su nombre. Y en su época, el mundo no creía que se podía correr estos 1600 metros en menos de 4 minutos. No creían, inclusive los doctores decían que ni lo intentan, que no le desafían a los atletas a intentar a romper esa barrera porque era perjudicial para su salud, que el estrés le podría causar daño permanente, quizás una muerte súbita. Estaban hablando muy serio sobre ese tema. Pero había un hombre que creía que sí, que se podía superar esa barrera. Sus pensamientos le llevaba a creer que algo nuevo era posible. Entonces, entrenaba y corría, y en una carrera, al final, estaba dándole con todo. Y después de la tercera vuelta, había cumplido la tercera vuelta justo en 3 minutos. Así que la última vuelta, donde estás más cansado, tenía que darle más rápido que todas las otras vueltas para poder superar esa barrera, que por años, desde que venían midiendo a los atletas y esa carrera, ya habían pasado como 41 años y nadie podía superar esa barrera de 4 minutos. Entonces puso toda su fuerza y era casi como una experiencia de estar afuera de su cuerpo porque le estaba dando con todo. Pero cuando cruzó la línea tuvieron que controlar el tiempo y había llegado en 3 minutos 59.4 segundos. Lo había superado esa barrera, había llegado en menos de 4 minutos. No podía creer la gente, se superó. Y cuando por fin uno creyó y logró ese cambio, romper esa barrera, ¿qué pasó? De repente habían otros atletas que de repente decían, entonces si Roger lo puede hacer, entonces ¿por qué no puedo hacer yo? Entonces comenzaron a intentar y a los pocos días, como 40 días después, otro atleta lo superó el tiempo de Roger y después también él fue superando su tiempo. Impresionante cuando alguien cree, lo que tiene el impacto en otras personas también, de que cuando nosotros podemos ver un cambio en nuestras vidas, entonces otros también lo pueden creer. Actualmente el récord de correr una milla es de 3 minutos 43.13 segundos. Impresionante, muy rápido. Y por las dudas, si no saben quién logró esa meta, fui yo la semana pasada, porque no sé qué le dije a mi esposa, pero yo sé que me metí en problemas y salí picando y llegué a 1600 metros de mi casa en menos de 4 minutos. 3 minutos 43, impresionante. Estoy a salvo. No pasa así en nuestra casa. Pero qué clave que es realmente creer. ¿Y dónde viene la fe? La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios.
Entonces, ¿qué va a ser clave para tu vida y para mi vida? Poder romper las barreras, de realmente encontrar los cambios que tanto estamos necesitando, que quizás para nosotros y quizás para nuestra familia lo vemos como cosas imposibles. Pero quiero decirte que en esta noche, que Dios quiere abrir tu corazón, abrir tu mente, que podés observar diferentes áreas de tu vida y de tu futuro, y comenzar a tener fe, a comenzar a ver cómo Dios ve tu situación, como Dios ve tu futuro, lo que Dios puede hacer según lo que dice su palabra, y que la fe puede realmente crecer en tu corazón, y que puedes decir: no, yo voy a salir en victoria. Si estoy luchando con algún pecado, entonces Dios me va a dar la forma de salir libre y realmente caminar en victoria, caminar en paz. Si estoy luchando en mis finanzas, entonces Dios me va a dar sabiduría y Dios va a abrir puertas para mí. Pero yo voy a romper barreras. Vos vas a poder romper barreras que para vos te parecen imposibles, pero para Dios no hay nada imposible, porque Él todo lo puede hacer, y para el que cree todo es posible. Tenemos que confiar en Dios. Y es muy importante que desarrollamos nuestra capacidad de ver a la vida como Dios la ve. El apóstol Pablo estaba en la cárcel y escribió varias cartas. Escribió una carta que se llama Filipenses, a la gente de Filipos. Bueno, y en el primer cuadro, en realidad es algo que podría haber escrito, una porción. Dios podría haber hablado y a lo mejor podría haber escrito el apóstol Pablo así: quiero que sepa que todo lo que me ha sucedido en este lugar apesta, que es terrible, que me tratan mal, que no hay esperanza, y no sé para qué me esforcé tanto para las iglesias, hice todo para Dios, y yo que recibí actitud de víctima, quejándose con Dios. Pero eso fue lo que él escribió. Eso no es lo que dijo. Él escribió, guiado por el Espíritu Santo: quiero que sepan que todo lo que me ha sucedido en este lugar ha servido para difundir la buena noticia. Pues cada persona de aquí, incluida toda la guardia del palacio, sabe que estoy encadenado por causa de Cristo. Y dado que estoy preso, la mayoría de los creyentes de este lugar ha aumentado su confianza y anuncia con valentía el mensaje de Dios sin temor. Dios cambia, por decir, nuestro encuadre mental, la forma que nosotros vemos las cosas. Yo no sé qué puedes estar pasando en este momento, pero quizás estás enfocado en lo negativo, estás enfocado en el problema y estás frustrado. Pero si nosotros podemos ver como Dios ve las cosas, como dice la palabra de Dios: mis pensamientos no son como tus pensamientos, son más altos. Necesitamos muchas veces subir a otro plano, subir más allá de lo que estamos viviendo, que a veces sentimos, por decir, rodeado, absorbido en nuestras circunstancias, y no vemos lo que Dios ve. Pero cuando logramos apartar simplemente un tiempo, quizás de buscar a Dios y dejar que nos hable, y comenzar a realmente alinear nuestro corazón, nuestros pensamientos con lo de Dios, entonces nosotros podemos ver las circunstancias de otra manera. Entonces podemos decir: lo que estoy pasando ahora, aunque puedo estar pasando por dolor, puedo estar pasando por limitaciones, puedo estar pasando por escasez, puedo estar pasando por luchas en mi familia, puedo estar pasando por lo que sea, pero puedo decir que lo que estoy pasando ahora me sirve.
me sirve a mí para poder ser fortalecido, para conocer a Dios de otra manera, quizás de poder ser de ejemplo en el medio de circunstancias difíciles. Te sirve a ti y me sirve a mí todo. ¿Por qué? Todo obra para bien para los que están en Cristo Jesús. Entonces, no hay circunstancia que no podemos sacar provecho. Y inclusive lo que puedes estar pasando, Dios quiere que puedas verlo de tal manera que no solamente se convierte en bendición para tu vida, sino también que te convertirás en bendición para muchas personas más. Así que no hay nada que este mundo, ni el diablo, ni nadie que puede tirar en tu contra que no te va que te va a poder mantener limitado, sino todo va a servir para que crezcas, para que puedas dar testimonio de la obra de Dios y que puedes llegar a ser una bendición aún mayor para las personas en tu alrededor. Alguien dice amén. Lo que Dios hace en medio de nuestras circunstancias, tenemos que aprender a pensar como Dios. Por decir, es como aprender a enfocar nuestros pensamientos. Bueno, esta es una simple ilustración y quiero ir rápido, pero todos necesitamos armar un cuadro. ¿Me pueden ayudar por un segundo? Entonces, no tenemos cuadro, no venimos tan preparados para todo, pero vamos a armar un cuadro, ¿sí? A ver, ¿quiénes tienen su cuadro? Muy bien. Entonces, miramos. Y si ponemos el cuadro, el marco, bueno, que sea triángulo. Después vamos a hacer un ejercicio, vamos a practicar. Pero lo importante, a lo mejor trato de ubicarlo donde está la parte oscura. Entonces, si nosotros solamente enfocamos en la parte oscura, nosotros vamos a pensar, se viene tormenta, la vida está oscura, no hay mucha esperanza, este va a ser un tiempo difícil, lo que estoy sintiendo es demasiado para mí. Me estoy frustrando, quizás estoy cayendo en un pozo depresivo porque todo parece que está en mi contra y veo lo negativo, veo lo oscuro. Pero nosotros no vemos todo lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Entonces podríamos reencuadrar y podríamos ubicarnos, si quiere, allí donde está el sol y donde está como los cielos abiertos en ese lugar. Entonces podríamos entender que por medio de la palabra de Dios vamos a poder ver lo que Dios ve, y que de hecho necesitamos aprender a poder ver todo el cuadro completo, y poder aceptar tanto lo bueno como lo malo de Dios, y poder caminar por fe, caminar en confianza con Él, y saber que nos va a acompañar en todo momento, y que todo va a ser para nuestro crecimiento, conocimiento de Dios, y para que nosotros podamos madurar. Es clave. Pero si no aprendemos a alinear nuestros pensamientos con lo de Dios, entonces vamos a quedar podemos quedar encerrados, atrapados en nuestro estilo de vida, y no cambia, y no avanzamos, no crecemos. Y tenemos que tener mucho cuidado, porque en el primer capítulo de Romanos habla de que esto es muy serio. Es muy serio prestar atención a nuestros pensamientos. No vamos a leer todo, son varios versículos, pero vamos a ver qué es lo que sucede cuando dejamos deslizar nuestros pensamientos de la voluntad de Dios. Los primeros versículos, Romanos 1, 20 al 22, dice así: porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó.
De modo que nadie tiene excusa. Interesante. Dios lo ha hecho claro, pero lo ha hecho claro que sí, le podemos conocer a Dios y debemos estar maravillados de Dios. Versículo 21 dice, a pesar de haber conocido a Dios, estamos hablando de que podemos, aunque es, por decir, incomprensible, pero Dios se ha hecho entendible para nosotros. Lo ha sido posible que podemos conocerlo hasta nuestra máxima capacidad como seres humanos. Realmente podemos desarrollar una relación real con Él. Se ha revelado a través de su palabra sobre todo y específicamente a través de la persona de Jesucristo. Amén. Entonces podemos conocer a Dios, pero a pesar que el mundo, muchas personas, yo, usted, a pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. Wow, eso está bastante fuerte. ¿Qué pasa? Dios se ha revelado, se ha demostrado que su naturaleza, su eterno poder se puede percibir. Todos tendríamos que darnos cuenta que Dios existe. No tenemos tiempo para entrar en profundidad en eso, pero es obvio que Dios existe. Podemos pensar simplemente en el cuerpo humano, es maravilloso, es impresionante lo que Dios puede hacer. Algunos no saben, pero yo tengo un problema de audición. De hecho, yo no sé quién estaba, pero si el ojo izquierdo se sanó, ¿por qué no pedimos por un momento que también el ojo derecho que se puede sanar? Señor Jesús, pedimos por esta persona y a cualquiera que está necesitando, Señor, sanidad de cualquier manera, sanidad en su cuerpo, sanidad en su vida, Señor, que podés estar obrando. Y Señor, pedimos que también a esta persona, que su ojo derecho pueda recibir esta restauración y esta sanidad total en el nombre de Jesús, porque tú eres aquel que haces la obra, Señor, pero muchas veces simplemente estás esperando que te pedimos. Así que pedimos, Señor, que completas la obra que comenzaste allí y que podés hacer más cosas de lo que estamos esperando, lo que en nuestros corazones podemos decir: yo necesito tu sanidad, y recibimos por fe que tú eres capaz de hacer esta obra en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, gracias, Señor, porque tú eres nuestro sanador. Yo por muchos años, de hecho todavía, he tenido problemas con la audición. Y no quería saber nada de solucionar eso. Pero bueno, después de hacer estudios, era interesante. Se descubrió que de los 3 huesitos que están en el oído medio, que el último, el más chiquito, que se comunicaba con la membrana que dejaba abrir esa membrana para que entre el sonido, estaba endurecido. Entonces yo no podía escuchar, no se movía hasta los 50 decibeles. Así que se habrá cansado de hablar fuerte conmigo, Por eso canta con tanta potencia, porque me tuve que hablar fuerte por años. Entonces ese último huesito era el problema. Qué tremendo. Bueno, oramos por sanidad y por medio, en este caso, por medio de un doctor, entraron y pusieron un pequeño huesito de teflón. Y fue impresionante cuando después de unos días sacaron lo que tenían taponado ahí en el oído. Comencé a escuchar todas las cosas. Y fue impresionante y lloré porque no había escuchado todo tan claramente como estaba escuchando en ese momento. Fue algo tremendo. Dios nos ha diseñado de una manera que es solamente una mano de un Dios que va mucho más allá de lo que nosotros podemos comprender.
un Dios que realmente tiene infinito poder, que tiene obviamente tiene por naturaleza divina, que es un Dios que existe, que va más allá y que nos ha creado, porque si no, no hay otra forma de realmente entender cómo es nuestro Dios. Entonces, todo el mundo tendríamos que poder reconocer a Dios y honrar a Dios, decir: Dios, qué sorprendente que eres. Entonces quiero conocerte y quiero seguirte. Pero la mayoría, inclusive todos nosotros hemos pecado y hemos estado lejos o destituidos de la gloria de Dios. ¿O yo soy el único que ha pecado aquí? Todos, dice la palabra de Dios. Entonces en estos versículos dice que a pesar de haber conocido a Dios, realmente se extraviaron en sus inútiles razonamientos. Los pensamientos que no provienen de Dios son inútiles para nuestras vidas y solamente nos lleva a la oscuridad, y dice llevar a la insensatez. Nos convertimos más tontos cuanto más nos alejamos de Dios. ¿Está bien decir eso? Podríamos decirlo más fuerte, pero vamos ahí nomás. Pero cuanto más nos acercamos a Dios, ¿qué sucede? Más sabios, más inteligentes, más capaces de enfrentar la vida, más capaces de vivir realmente todas las bendiciones y alcanzar todo lo que Jesús logró para nosotros en la cruz. Entonces la decisión tendría que ser fácil, de acercarnos a Dios. Pero el mundo estaba lejos de Dios. Decía también, versículo 25, cambiaron la verdad de Dios por mentiras. Y 28 dice: además, como estimaron que no valía la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios, Él a su vez los entregó a la depravación mental para que hicieran lo que no debían hacer. Así que no solamente nos hace, al alejarnos de los pensamientos de Dios, nos hace más ignorantes, sino que realmente estamos rechazando a Dios. Entonces, por decir, estamos en rebeldía y terminamos ¿qué? Terminamos tomando decisiones equivocadas. Y vamos a usar la palabra que es: caemos en pecado. Caemos en pecado. Y esta es la situación con la cual que necesitamos trabajar, porque el pecado es lo que nos mantiene alejados de Dios. Entonces tenemos que trabajar eso, porque Dios en su paciencia, en su amor y en su bondad no nos quiere dejar, no nos dejó en esta condición, sino que vino por amor, envió a su Hijo unigénito para morir en nuestro lugar, para que ninguno de nosotros perecemos, sino que todos podemos tener vida eterna en Cristo Jesús. Amén. Es maravilloso. Entonces dice inclusive, ¿no ves que cuando estamos lejos de Dios, que despreciamos las riquezas de la bondad de Dios, de su tolerancia, de su paciencia? Gracias, Señor, por tu tolerancia y tu paciencia con nosotros, a no reconocer que su bondad quiere llevarte al arrepentimiento. Dios es bueno. Dios te ama. Dios no está buscando castigarte. Dios tomó el castigo por vos y por mí en la cruz. Entonces su bondad y su amor está tratando de llamarnos la atención y decir que volvamos a Él con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser. Entonces necesitamos tratar la situación así como estaba hablando. Si estamos en pecado, que puede ser pensamientos, palabras o acciones que van contra la voluntad de Dios, que está descrito claramente en la palabra o en la Biblia, en la palabra de Dios, necesitamos
trabajar con esta cosa y vamos a hablar en cierre de cómo podemos hacer eso, pero necesitamos también acostumbrarnos cuando nos damos cuenta que hay cosas en nuestros corazones que son inútiles, que son oscuras. Necesitamos poder comenzar a acostumbrarnos a una acción muy clave, que es el arrepentimiento. No es una palabra muy popular en estos días, pero tenemos que acostumbrarnos a eso. La palabra de Dios dice que produzcan frutos con el arrepentimiento. O sea, tenemos que poder reconocer que estamos mal. ¿Y quién es que trae la convicción del pecado? El Espíritu Santo. Por excelencia, cuando estamos en relación con Él, Él alerta en nuestros corazones y en nuestra mente las cosas que no le agradan, que a nosotros nos van a hacer mal, las cosas que nos van a destruir, lo que no sirve para edificar nuestra casa, que no sirve para que alcanzamos la voluntad de Dios, que no podemos ir alcanzando más de las promesas y más de las riquezas, de las bendiciones de Dios. No estoy hablando de la material, estoy hablando de todo lo que Dios nos quiere dar. Su paz, su gozo, su alegría, todos los frutos del Espíritu Santo, y también quiere edificar una vida que realmente da testimonio de la grandeza de Dios. Tanto que el Señor ha logrado para nosotros. Entonces necesitamos dejar que el Espíritu Santo nos puede convencer del pecado y que podemos tomar la decisión de arrepentimiento, de arrepentirnos, que es, bueno, aquí hay una definición más larga en la Biblia, da la idea de un cambio de mente. Estamos hablando, si queremos cambios en nuestra vida, necesitamos aprender a arrepentirnos, porque eso produce un cambio de mente, un cambio de actitud, un cambio de rumbo y estilo de vida. Si se iba por un camino malo, ahora se va por el buen camino y ya no se regresa al antiguo. Necesitamos entrar en un cambio de vida total por medio del arrepentimiento. Y es un poquito más fácil de lo que creemos. Es aprender a decir perdón o perdóname. ¿Cuándo fue la última vez que pasaste un tiempo con Dios y realmente dijiste perdóname, Dios? Reconocías que había cosas en tu corazón. Me hace recordar de Pedro Ibarra, que es un pastor en Buenos Aires, y hubo un mover de Dios y mucha gente estaba siendo lleno de la presencia de Dios y estaban con alegría y con gozo, con risa. Era un poquito extraño, pero era Dios trayendo una renovación en la iglesia, pero él estaba bajo el banco allí en la iglesia llorando desconsoladamente, y hasta los pastores se acercaban y decían: Pedro, ¿qué haces? Estás arruinando los cultos. Todos los demás estamos felices y estamos entrando en el gozo. Y él decía: pero ¿cómo puedo estar alegre, gozoso, cuando en mi corazón hay tantas cosas que están lejos de Dios, que no están en línea con el corazón de Dios, que no están en línea con la palabra de Dios? Se dio cuenta, y hasta de una manera muy fina Dios le estaba hablando, Dios estaba purificando, Dios le estaba sanando, le estaba santificando, Dios estaba haciendo un trabajo profundo. Y es algo muy bueno. El salmista dice: examíname, oh Dios, a ver si hay algún camino perverso en mí. Perverso, yo soy perverso. Un camino erróneo, un camino destructivo. Y que podemos dejar que Dios nos puede hablar, y que puede traer luz sobre nuestra circunstancia, y que solo podemos decir: perdóname, Dios. Y cuando nos damos cuenta que hemos lastimado a otra persona, que podemos acercarnos y pedir perdón. ¿Cuándo fue la última vez que le pediste perdón a tu cónyuge? O
o a tus hijos. Una mujer estaba luchando por años y decía, yo siento que necesito ir y hablar con mi mamá y necesito arreglar cuentas. Necesito perdonar, necesito pedir perdón. Y al final, cuando sentía que era el tiempo, habló con su mamá. Y después cuando vino a la iglesia le preguntamos, ¿y cómo te fue? Y con felicidad y también con lágrimas en sus ojos, decía, fue el momento en el cual que sentí el amor de Dios y su presencia más fuerte en toda mi vida. Dios es un Dios de amor, Dios es un Dios de sanidad, Dios es un Dios de restauración. Y si podemos dejar que el Espíritu Santo traiga luz y que podemos tomar decisiones de ir y a veces arreglar cuentas, hacer cambios, entonces Dios nos va a ayudar y vamos a poder cambiar. Necesitamos dejar que Dios nos transforme, porque, queridos, hay algo muy importante a tener en cuenta, que todas las cosas salen a luz. Un hombre le estaba engañando a su esposa, le llevó a su novia a una cancha de fútbol, fueron a un partido. ¿Y qué pasa? Que el que estaba filmando allí por toda la tribuna, ¿qué pasa? Enfocó y bueno, como eran tan mimosos ahí, decía el comentarista, qué lindo que volvió la familia al estadio. Pero ¿quiénes estaban mirando este partido en su casa, en la tele? Su esposa y sus hijos. Tengo un tío que en su sueño comenzaba a nombrar a la mujer con quien le estaba engañando a su esposa. No sé cómo le despertó, pero no fue lindo. Pero lamentablemente esa relación terminó en divorcio. Dios es bueno. Y cuando el Espíritu Santo trae convicción en nuestros corazones, Él quizás va a pedir que nosotros podemos hablar, como dice en Santiago, que necesitamos confesar nuestros pecados unos a otros. Sí, muchas veces necesitamos ayuda, necesitamos hablar con otra persona, necesitamos contar, sobre todo contar a Dios, pero necesitamos encontrar a personas de confianza. ¿Cuánto le gustaría encontrar amigos de confianza? Bueno, sé un amigo de confianza. Que seamos líderes de confianza, que seamos pastores de confianza. Porque todos necesitamos abrir nuestros corazones, porque hay una promesa allí en Santiago 5:16, que si confesamos nuestros pecados unos a otros, y cuando oramos, nosotros vamos a recibir sanidad, porque la oración del justo es poderosa y eficaz. Algo maravilloso sucede cuando nosotros podemos llevar nuestras cargas, y cuando obedecemos al Espíritu Santo, entonces Él nos ayuda a sacar por las buenas, y podemos, por decir, salir de nuestra situación y mantener nuestra dignidad, porque Dios no es un Dios que quiere avergonzarnos, sino que quiere ayudarnos a ser libres. Entonces podemos dejar que Dios trabaje, que podemos pedir perdón, que podemos arrepentirnos, que podemos darnos cuenta que dañamos el corazón de Dios, que nos dañamos a nosotros cuando estamos lejos de Él y dañamos a otras personas. Eso va en serio, y cuando nuestros pensamientos están lejos de Dios,
entramos en un estilo de vida destructivo. Y si estamos aquí como hablamos al comienzo, estamos diciendo que hay cambios, hay cosas, hay formas de pensar, estilos de vida, cosas que no están en línea con la perfecta voluntad de Dios. Hay cosas que necesitan ser cambiados, transformados, y el Espíritu Santo está queriendo hablarte a ti, hablarme a mí hoy, para que tomemos decisiones y que comenzamos a abrir nuestros corazones en su presencia, para que Él nos puede levantar, para que Él nos puede sanar, para que Él nos puede indicar los pasos que debemos tomar, sea lo que sea, que nos avergonzamos, que te pasemos por un momento de que a lo mejor, por decir que de comer tierra, de pasar un poco de vergüenza al tener que compartir con otros lo que estamos viviendo, pero que sean por un momento para que seamos libres, que nos pueden apoyar y vivimos en victoria. Qué lindo que sería que nosotros podemos entrar en esta etapa en vez de mantenernos en la oscuridad y quedarnos estancados en nuestro crecimiento espiritual. Y ojalá que nos salga a luz por las malas, pero tarde o temprano las cosas salen a luz. Así que Dios en su bondad está queriendo llamarnos a un cambio, a romper barreras, a superar lo que estamos viviendo. Y puede ser que nos lleva a realmente tener que trabajar fuerte sobre algo que quizás en nuestras fuerzas nosotros no podemos vencer solos. Pero Dios va a traer la ayuda. Dios nunca nos deja sin gracia, sin recursos. Hay tanto que quisiera hablar sobre eso, pero vamos a cerrar. Yo creo que queda claro que Dios mismo está llamándonos a decir: Espíritu Santo, háblame. Muéstrame todo lo que hay en mi corazón, todas las formas que quizás me he alejado de tu palabra, de tu voluntad, y quiero volver. Y es a través de conocer su palabra, es a través de construir esta relación con Él. Y también nos ayuda a ser desafiados cuando estamos en comunión unos con otros, porque nos cuidamos, somos una gran red de apoyo, somos una familia, nos amamos cuando estamos débiles, tenemos recursos en el cuerpo de Cristo que no tenemos en otro lado. Dios es bueno y Dios está queriendo que nosotros podemos ser fortalecidos, que podemos ser personas y levantarnos a ser una iglesia que no importa lo que pase en la vida de nuestros hermanos, que vamos a abrazarlos, vamos a tener misericordia, que vamos a estar para ayudar, que vamos a ser estos brazos de Dios para abrazar, para fortalecer, para levantar. Vamos a derramar gracia, vamos a tener paciencia, vamos a acompañar en los procesos, pero no vamos a dejar a ninguno abandonado hasta que se levante, hasta que camine en victoria, hasta que camine en bendición, hasta que alcance la victoria, hasta que encuentre su destino en Cristo. No paramos, no dejamos, no abandonamos, porque Dios no lo hace con nosotros, entonces nosotros no lo vamos a hacer con los demás. Te invito a estar de pie y vamos por unos pocos minutos abrir nuestros corazones y decir: Espíritu Santo, llénanos, háblanos, ministranos. Porque en un momento que escuchamos o tenemos esta claridad en nuestro corazón de lo que Dios quiere hacer, quizás se está trayendo recuerdos del pasado, cosas que quedaron pendientes. Quizás hay recuerdos tristes que necesitamos dejar que el Señor pueda ir sanando heridas del pasado. Quizás hay cosas, estilos de vida que necesitamos cerrar en la actualidad. Quizás hay puertas de acceso al pecado que necesitamos definir y necesitamos cerrar. Necesitamos hacer cambios reales, que hoy, el 5 de septiembre, que puede ser un día de antes y después, que puede ser un día de lo que por años se viene destruyendo, limitando, frustrando, que puedes decir: a partir de este día
nunca más volví a este pecado, nunca más volví a ese estilo de vida. Dios realmente marcó mi vida, me definió su camino, me levantó desde donde yo estaba y me elevó a sus caminos, que son más altos que mis caminos, y comencé a disfrutar de su voluntad buena, agradable y perfecta. Dios está aquí para realmente llevarte a disfrutar de la plenitud de la vida en abundancia que Él pagó semejante precio para que obtengas. Te vengo a buscar.